El alma humana, frente a la inmensidad del horror, a veces revela destellos de una luz inesperada. En los anales sombríos de la historia encontramos relatos que desafían toda lógica, gestos de audacia que el tiempo ha intentado silenciar. Esposas de oficiales de las SS, mujeres que compartían mesa y lecho con los arquitectos del genocidio, que observaban la barbarie desde sus opulentas residencias, adornadas con terciopelo y la fragancia de azahar. Sin embargo, un puñado de estas mujeres, en la época más oscura que la humanidad jamás conoció, tomó decisiones que contradicen toda expectativa. Arriesgaron la pena capital, traicionaron a sus cónyuges y quebrantaron los mandatos más sagrados del régimen hitleriano. Sus acciones salvarían vidas destinadas a la aniquilación y sacarían a la luz los secretos más celosamente guardados del Tercer Reich. No obstante, su verdad permaneció oculta durante 70 años, sepultada bajo un manto de vergüenza, silencio y un deliberado olvido. ¿Qué fuerza impulsó a estas mujeres, unidas en matrimonio a la élite de los verdugos de Hitler, a elegir la compasión por encima de su propia supervivencia? ¿Cómo lograron ocultar sus actos de clemencia de aquellos mismos hombres que compartían su intimidad? ¿Y qué las llevó a proteger las existencias que sus maridos habían jurado destruir? Las respuestas nos desvelan una intrincada red de complejidades morales que los historiadores apenas comienzan a desentrañar. Un enigma de complicidad y valentía que subvierte todo lo que creíamos saber sobre la Alemania nazi. Ellas no eran heroínas en el sentido tradicional, no eran inocentes, pues se beneficiaban de un sistema infame, pero, en instantes de disyuntiva insostenible, algunas optaron por la humanidad. Tras los portones de hierro del privilegio, bajo el barniz de una lealtad impuesta, unas pocas esposas de oficiales de las SS se erigieron en guardianas inverosímiles de la vida humana. Esta es su historia, hasta ahora no contada. Imaginemos Berlín, en la primavera de 1943. El aire se impregna del hedor a humo y el escalofrío del miedo. Las incursiones aéreas aliadas se suceden con una frecuencia cada vez mayor, desvaneciendo la fantasía de invencibilidad germana. En las elegantes barriadas, donde las familias de las SS habitan en hogares usurpados, repletos de mobiliario robado y ataviadas con vestimentas ajenas, las esposas se congregan para el té vespertino. Sus conversaciones giran en torno a las raciones del día, las quejas sobre el servicio doméstico y las penurias de mantener las apariencias en tiempos de guerra. Jamás mencionan las actividades de sus maridos. No hablan de los trenes, los campos de concentración, ni del humo que asciende sin cesar, día y noche, de las chimeneas en Polonia. Pero algunas de ellas sí lo saben, y unas pocas de las que posean ese conocimiento no pueden soportar el peso de tal verdad en silencio. Entre estas almas en pugna se encontraba Emily Schindler, residente de Cracovia, esposa de Oskar Schindler, un empresario audaz y oportunista, miembro del partido nazi, que dirigía una fábrica de esmaltados con mano de obra judía prisionera. Mientras Oskar, un hombre de encanto arriesgado, veía a los judíos inicialmente como mera fuerza laboral barata, Emily los percibía como seres humanos plenos. Allí donde Oskar cortejaba a los oficiales de las SS con sobornos y licores, Emily se movía con discreción por el taller, ocultando medicamentos en su abrigo, alimentos de contrabando en su bolso y documentos falsificados plegados en sus mangas. Intervenía cuando los trabajadores desfallecían por el agotamiento o la enfermedad, alertaba a los prisioneros antes de las inspecciones de la Gestapo. Y cuando se programaban los traslados a Auschwitz, ella y Oskar se afanaban sin descanso para que sus obreros fueran catalogados como esenciales, sus nombres en listas que significaban la vida, no la muerte. Los historiadores estimaron más tarde que, sin la intervención directa de Emily, al menos 300 personas menos habrían sobrevivido. Su esposo, Oskar, recibió los honores, los monumentos, las películas que enaltecían su redención. Sin embargo, la contribución de Emily quedó relegada a una nota a pie de página, minimizada, casi desvanecida en el olvido. Ella nunca buscó el reconocimiento. En entrevistas concedidas décadas después, simplemente afirmó haber actuado como cualquier ser humano debería hacerlo ante el sufrimiento. Como si la compasión fuera algo corriente, como si el coraje fuese algo trivial. Pero, en la Alemania nazi, la compasión era sinónimo de traición, y la valentía equivalía a la muerte. Si te cautivan estas narrativas olvidadas en los manuales escolares, esos capítulos ocultos de la historia que claman por ser revelados, has llegado al lugar idóneo.
Acompáñanos en esta exploración de las complejidades morales del pasado, de las decisiones imposibles que forjan la esencia de la humanidad. Suscríbete ahora para proseguir este viaje por las penumbras de la Segunda Guerra Mundial. Considera apoyar nuestro trabajo haciendo clic en el botón de Super Gracias. Las cónyuges de los oficiales de las SS se encontraban en una posición singularmente terrible. Se beneficiaban de la maquinaria del exterminio, aunque mantenían una distancia de la participación directa. Sus moradas habían sido confiscadas a familias judías. Sus joyas provenían de almacenes de deportación. Su bienestar se edificaba sobre el padecimiento de millones. No obstante, también eran testigos de primera mano. Y algunas de ellas se transformaron en una amenaza para el régimen más peligrosa que cualquier partisano armado. Se convirtieron en saboteadoras de la ideología. La resistencia adoptaba formas inesperadas. Gertrude Kurz, una voluntaria de la Cruz Roja Suiza, operaba en los márgenes de los territorios dominados por los nazis, coordinando esfuerzos de rescate para refugiados. Lo que pocos sabían era que varias esposas de oficiales de las SS le proporcionaban, en secreto, información vital, documentos e incluso acceso a lugares que deberían haber sido inexpugnables. Una de estas mujeres, cuyo nombre Kurz custodió hasta su último aliento, estaba casada con un oficial destinado en Theresienstadt. Esta esposa fue testigo de la elaborada farsa que los nazis orquestaron allí, las fachadas de tiendas y jardines ficticios creados para engañar a los inspectores de la Cruz Roja. Ella conocía la amarga verdad detrás de la propaganda. Y con audacia logró sacar de contrabando cartas, testimonios y pruebas de lo que verdaderamente ocurría. Cada documento que ocultaba era un acto de desafío. Cada carta escondida, una traición al hombre al que había jurado honrar. ¿Por qué se arriesgó? Kurz consignó una conversación en su diario. La mujer le confió que su marido regresaba del campo y jugaba con sus hijos como si nada terrible hubiera sucedido. La besaba para darle las buenas noches y dormía plácidamente. Ella no lograba conciliar al hombre con quien se había casado con el individuo que administraba aquel lugar infame. Por ello, eligió creer que revelar la verdad era el único camino para salvar el alma de su esposo, aunque ello significara destruir su vida. El amor se retorció hasta convertirse en resistencia. La lealtad se transfiguró en traición. La carga psicológica debió ser insoportable, como llevar una roca en el corazón. Otro caso documentado relata la historia de la esposa de un oficial de las SS encargado de las redadas de judíos en la Francia ocupada. Su nombre permanece sellado en los archivos, pero sus gestas se conservaron en testimonios de posguerra. Mientras su esposo dirigía las incursiones, ella visitaba las casas programadas para la deportación la noche anterior, alertando a las familias para que huyeran. A veces les entregaba documentos falsos, otras veces solo un susurro de advertencia y un mapa hacia la frontera suiza. Se estima que salvó así a entre 40 y 50 personas antes de que su marido empezara a sospechar. Él nunca confirmó sus sospechas, probablemente porque hacerlo le habría obligado a ejecutar a su propia esposa. Así, vivieron un matrimonio de silencio mutuo, cada uno sabiendo lo que el otro sabía, pero ninguno capaz de pronunciar la verdad en voz alta. Después de la guerra, una de las familias a las que salvó intentó testificar en su favor durante los procesos de desnazificación, pero ella se negó a ser nombrada. Rechazó cualquier reconocimiento y se sumió en el anonimato. Quizás la vergüenza de haber estado casada con quien estuvo era demasiado grande. Quizás creyó que simplemente había cumplido con el mínimo requerido de decencia humana y no merecía elogios por superar ese listón tan increíblemente bajo. Estas mujeres transitaron por un terreno moral imposible. Eran cómplices, eran privilegiadas, se beneficiaban de la atrocidad. Y sin embargo, en los resquicios de su conciencia, algunas encontraron el valor para actuar. El riesgo no puede exagerarse. El régimen de Hitler aplicaba el castigo colectivo con una eficacia implacable. La traición significaba no solo la muerte del traidor, sino la aniquilación de toda su familia. Los niños eran enviados a internados especiales, donde se les asignaba nuevos nombres, nuevas identidades, criados para olvidar a sus padres deshonrados. Las esposas de los hombres de las SS lo sabían, lo habían visto ocurrir a otros, comprendían lo que estaba en juego, y aún así, algunas eligieron actuar, como un faro solitario en la tormenta. Llegamos a 1944.
La marea de la guerra se vuelve de manera irreversible contra Alemania. El ejército rojo avanza desde el este. Las fuerzas aliadas asaltan las playas de Normandía y avanzan por Francia. En Berlín, la cúpula ya sabe que la derrota es inevitable. La pregunta ya no es si Alemania perderá, sino qué subsistirá cuando ocurra. Hitler emite órdenes de destrucción total. Infraestructura, registros, testigos, todo debe ser borrado. Nada debe quedar que permita a los vencedores documentar las atrocidades cometidas. Es en este momento cuando algunas esposas de las SS se enfrentan a sus decisiones más cruciales. Maria von Maltzahn, una aristócrata casada con un oficial de las SS destinado en Berlín, transformó su apartamento en un refugio clandestino para judíos que huían de la ciudad. Escondía a personas en armarios, las sacaba de contrabando en cestas de ropa y falsificaba documentos de identidad en la mesa de su cocina. Su esposo solía estar ausente, pero incluso cuando regresaba a casa, ella continuaba con su labor. Guardaba un revólver oculto y había aceptado la posibilidad de tener que usarlo contra sí misma si era descubierta. Tras la guerra, los investigadores confirmaron que ella había salvado personalmente a más de 60 personas. Cuando se le preguntó cómo gestionaba el engaño, el miedo, el peligro constante, respondió que el miedo era irrelevante. Había presenciado una redada de familias judías en su propia calle. Visto a niños arrancados de los brazos de sus padres, a ancianos golpeados en la nieve. Después de aquello, afirmó, el miedo le pareció un lujo que ya no podía permitirse. Su marido sobrevivió a la guerra y nunca mencionó lo que sospechaba. Se divorciaron discretamente en 1946. Ella nunca volvió a casarse. Él desapareció en la reconstrucción de Alemania. Dos personas que habían compartido una cama y un secreto terrible, que habían tomado decisiones que el otro jamás podría perdonar, simplemente se alejaron y nunca miraron hacia atrás. ¿Qué cargamos en silencio? ¿Qué verdades son demasiado pesadas para ser pronunciadas? Estas mujeres fueron testigos del mal y luego soportaron el peso de ese testimonio en soledad. No todos los actos de resistencia implicaban esconder personas. Algunas esposas de las SS se dedicaron a un sabotaje más sutil, como un baile silencioso de resistencia. Retrasar trámites burocráticos. Extraviar documentos. Suministrar información errónea que generaba enredos administrativos que salvaban vidas por pura confusión, más que por una intención directa y evidente. Una mujer trabajaba en una oficina administrativa procesando órdenes de deportación. Se había casado con un oficial de las SS antes de la guerra, antes de que comprendiera en qué se convertiría esa organización. Para cuando lo entendió, el divorcio no era una opción viable. Abandonar significaba levantar sospechas, una investigación, un peligro inminente. Así que se quedó y trabajó en aquella oficina. Y, a veces, mientras procesaba listas de nombres, los nombres de niños se omitían accidentalmente. Las edades se registraban de forma incorrecta, lo que hacía que los pequeños no fueran aptos para ciertos transportes. Las direcciones se transcribían mal, provocando demoras mientras se realizaban las correcciones. Pequeños gestos, minúsculas rebeliones. Cada uno de ellos podía salvar a un solo niño, a una sola familia. Cada acto era una forma de resistencia tan delicada que podía confundirse con una mera incompetencia administrativa. Y quizás ese era el propósito. En un sistema erigido sobre una meticulosa burocracia, un simple error humano se convertía en un arma inesperada. Nunca fue descubierta. Tras la guerra, jamás habló de lo que había hecho. Llevó una vida discreta, ejerció como maestra de escuela y falleció en 1987. Solo al examinar sus papeles personales, los historiadores descubrieron un diario cifrado donde había registrado cada acto de sabotaje, cada niño omitido de una lista, cada retraso que había provocado. Documentó estos actos no en busca de reconocimiento, sino para su propia memoria, como si necesitaba recordarse a sí misma que había intentado, de las únicas maneras a su alcance, preservar su humanidad. Nunca sabremos cuántas esposas de las SS se involucraron en resistencias silenciosas similares. La naturaleza de sus acciones exigió secreto incluso después de que la guerra terminara, un silencio que muchas mantuvieron hasta la muerte. A finales de 1944, el régimen nazi intensificó su brutalidad, incluso cuando la derrota militar se tornaba ineludible.
Es en esta fase cuando se producen algunos de los actos de rescate más dramáticos, protagonizados por mujeres que percibían que el mundo estaba a punto de cambiar y elegían de qué lado de la historia querían posicionarse. Irena Good-Opdyke, una enfermera polaca, fue obligada a trabajar en el comedor de oficiales alemanes. Aunque no era esposa de un oficial de las SS, convivía entre ellos, les servía sus comidas y escuchaba sus conversaciones. Y utilizó su posición para ocultar a 12 judíos en el sótano de la villa donde trabajaba, justo bajo los pies de los oficiales de las SS que cenaban en el piso superior. Durante meses mantuvo esta farsa inverosímil, sacando comida de contrabando de la cocina, justificando ruidos extraños, viviendo en un terror constante a ser descubierta. Cuando el propietario de la villa, un oficial alemán, finalmente desveló su secreto, ella tomó una decisión que atormenta los relatos históricos incluso hoy. Se ofreció a él a cambio de su silencio. Él aceptó, y él guardó su secreto. Las 12 personas que escondió sobrevivieron a la guerra. Ella sobrevivió, y cargó con el peso de lo que había entregado por esas vidas durante el resto de la suya. ¿Harías tú ese intercambio? ¿Sacrificarías tu propio cuerpo, tu propia dignidad, para salvar vidas que no tenías obligación de proteger? Este es el cálculo moral impuesto a personas comunes por una maldad extraordinaria. Otro episodio, atestiguado en Yad Vashem, narra la historia de la esposa de un oficial de las SS que descubrió que la unidad de su esposo planeaba liquidar a los judíos restantes en un gueto en la Polonia ocupada. Tenía parientes viviendo cerca, civiles que desconocían la acción planeada. Pero, en lugar de simplemente advertir a sus familiares, alertó al propio gueto. Envió un mensaje a través de un intermediario cristiano, proporcionando la fecha y la hora de la redama programada. El gueto organizó una resistencia inesperada. Cuando las SS llegaron, se encontraron con una oposición armada que no habían anticipado. En el caos del tiroteo, docenas de judíos lograron escapar al bosque. Su esposo fue abatido en aquel enfrentamiento. Ella se convirtió en viuda a causa de sus propias acciones. Asistió a su funeral y estuvo entre las esposas de las SS que le ofrecían sus condolencias, y no dijo nada. Llevó ese secreto hasta su propia tumba. Conocemos sus actos solo porque uno de los evadidos la reconoció años después y relató su historia a los investigadores del Holocausto. Salvó vidas al advertirles. Y pagó el precio de esa elección perdiendo al hombre con quien se había casado, viviendo entre sus compañeros y colegas, manteniendo la farsa del duelo mientras cargaba la verdad de su traición. La línea entre el heroísmo y la traición depende enteramente del lado de la guerra en el que uno se encuentre. Para estas mujeres, esa línea transcurría directamente a través de sus propios corazones, como una espada de doble filo. Cuando las fuerzas soviéticas cercan Berlín en la primavera de 1945, el régimen nazi se precipita hacia su colapso final. Es en este instante cuando algunas esposas de las SS toman sus decisiones más arriesgadas. Decisiones que determinarán no solo quiénes sobreviven, sino también qué verdad perdurará. Una mujer, identificada en los registros de posguerra solo como Frau K., estaba casada con un oficial que había trabajado en Auschwitz. Él había regresado a Berlín para ser reasignado, mientras el campo era evacuado ante el avance soviético. Consigo traía documentos, fotografías, pruebas que le habían ordenado destruir, pero que aún no había quemado. Frau K. leyó esos documentos, vio fotografías que ningún ser humano debería jamás tener que contemplar, y comprendió de qué había formado parte su esposo, lo que él había hecho. Cuando las fuerzas soviéticas entraron en Berlín, ella se acercó a un oficial del Ejército Rojo y le entregó una maleta. Dentro estaban los documentos que su esposo había intentado ocultar, las fotografías, las pruebas irrefutables. Su marido fue arrestado, juzgado y ejecutado por crímenes de guerra. La evidencia que ella proporcionó ayudó a condenar también a otros 3 oficiales. A ella nunca se le imputó ningún delito, pero tampoco fue perdonada por la comunidad alemana en la que vivía. Pasó el resto de su vida ostracizada, amenazada, viviendo en la pobreza y la soledad. En el crisol de la existencia humana, a menudo nos encontramos ante encrucijadas, donde la brújula moral se desorienta y el corazón se debate entre la lealtad y la justicia, entre la verdad incómoda y el apaciguador consuelo. Es en esos momentos cuando la fibra de nuestro ser se tensa y cada elección, por insignificante que parezca, cincela el alma.
¿Qué fuerza impulsa a una persona a nadar contra la corriente de la obediencia, desafiando la inercia de la conformidad y el peso abrumador del miedo? La mayoría de nosotros, anclados en nuestra condición humana, inclinamos la balanza hacia la seguridad antes que el coraje. Priorizamos la lealtad a nuestro círculo antes que la justicia universal. Elegimos la supervivencia sobre la resistencia, no porque seamos malvados por naturaleza, sino porque estamos cableados para la autopreservación, para la fidelidad tribal, para seguir el camino de menor resistencia. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la historia, surgieron individuos que se atrevieron a trazar un rumbo diferente. No todas las decisiones eran tan claras como el agua en un manantial de montaña. Muchas esposas de oficiales de las SS se movían en un vasto territorio de grises, en una niebla de conocimiento parcial, acción limitada y culpa compartida. Algunas extendían una mano amiga cuando podían y desviaban la mirada cuando la impotencia las paralizaba. Había quienes lograban salvar una vida, mientras que otras 10 se perdían en el torbellino de la barbarie. Otras, buscando un bálsamo para su conciencia, se convencían a sí mismas de que sus pequeños actos de clemencia las absolvían de una complicidad mucho mayor. Imaginemos a una doña Carmen, esposa de un oficial, deslizando una hogaza de pan de centeno a un vecino judío escondido, mientras el tren de la desesperación silbaba a lo lejos. Pero no podemos cerrar los ojos ante la cruda verdad. Existieron esposas que abrazaron la ideología nazi sin fisuras, con una lealtad férrea. Mujeres que delataron a sus vecinos, que denunciaron a quienes se oponían, que participaron activamente en el engranaje infernal del genocidio. La historia de aquellas esposas de las SS que salvaron vidas no es, bajo ninguna circunstancia, la historia de todas ellas. Es, más bien, el relato de excepciones, de pequeñas fisuras en un muro de crueldad e indiferencia que parecía inquebrantable. Aún así, esas grietas importan. Son la prueba irrefutable de que la elección existió, que incluso dentro del sistema más totalitario, bajo las circunstancias más opresivas, la agencia moral individual no se extinguía por completo. Era una posibilidad tan difícil como un desafío en la cumbre de la Concagua, tan peligrosa como bailar sobre ascuas. A veces parecía imposible, pero era real. La guerra, ese torbellino de destrucción, concluyó en mayo de 1945. Alemania yacía ocupada, dividida y en ruinas. La magnitud aterradora del Holocausto se volvió innegable a medida que los campos eran liberados y los supervivientes compartían sus desgarradores testimonios. En este desolador panorama de posguerra, la cuestión de la complicidad se tornó ineludible. Un velo de silencio se extendió sobre la nación. La Alemania de posguerra no sentía interés en narrativas complejas de resistencia dentro de las SS. Los supervivientes, por su parte, a menudo luchaban por aceptar que las esposas de sus opresores pudieran haberles brindado ayuda. La historia resultaba más sencilla si los verdugos eran puramente malvados y los resistentes puramente buenos, como en una obra de teatro con personajes estrictamente definidos. Así, las vidas de estas mujeres, que no encajaban en ninguna de las dos categorías, fueron relegadas al olvido, archivadas o simplemente pasadas por alto. Muchas esposas de las SS invocaron la ignorancia. Declararon no haber sabido nada, que sus maridos jamás hablaban de su trabajo y que los rumores eran demasiado atroces para ser ciertos. Algunas de estas afirmaciones eran auténticas, nacidas de un aislamiento genuino. Otras eran ficciones convenientes, un escudo para el alma. Pero la mayoría habitaba en un purgatorio intermedio, en el turbio terreno de la ceguera voluntaria y la memoria selectiva, donde la verdad era un camaleón que cambiaba de color según la conveniencia. Sin embargo, aquellas mujeres que habían extendido una mano salvadora no podían alegar tal desconocimiento. Ellas sí sabían, y habían escogido responder con el limitado poder que poseían. Solo en tiempos más recientes, como si las sombras del pasado comenzaran a disiparse, los historiadores han accedido a documentos privados, a diarios personales y a testimonios sellados. Estos fragmentos, como piezas de un rompecabezas incompleto, han empezado a emerger, revelando una verdad más profunda. Cada nuevo archivo desentierra la historia de otra mujer que actuó cuando pudo haber permanecido en silencio. Otra vida arrancada de las fauces de la muerte a través del desafío. Otro instante en el que la humanidad, como un rayo de sol colándose entre las nubes, se abrió paso a través de la maquinaria del exterminio.
La resistencia, en su esencia, exigía invisibilidad. El éxito dependía de no dejar huellas, de que cada acto de valentía se disolviera en el aire. La supervivencia requería silencio, un pacto no escrito con la oscuridad. Por eso, nunca tendremos una contabilidad completa, un inventario definitivo de todos los actos de coraje, pero lo que sí tenemos son ecos, susurros y revelaciones. Testimonios de supervivientes que recordaron la advertencia de una mujer alemana, documentos que revelan patrones de errores administrativos demasiado oportunos para ser meras coincidencias. Diarios descubiertos décadas más tarde, con referencias cifradas que solo adquieren sentido al descifrarse a través del contexto histórico. Estos vestigios apuntan a una verdad más grande, que incluso en el corazón de la oscuridad nazi, la conciencia individual encontraba caminos para manifestarse. No de forma universal, ni siquiera común, pero con la suficiente frecuencia como para importar, para salvar vidas. Emily Schindler, cuya vida se extendió hasta el año 2001, fue una de esas almas. En sus últimos años concedió entrevistas sobre sus experiencias durante la guerra. Habló sin atisbo de orgullo ni de autocomplacencia. Describió sus acciones con una sencillez asombrosa, como si fueran respuestas obvias y cotidianas a circunstancias extraordinarias. Cuando le preguntaron si se consideraba una heroína, su respuesta fue un rotundo no. Argumentaba que los héroes eran aquellos que no tenían nada que ganar de sus acciones. Ella y Oscar habían salvado vidas, sí, pero también se habían beneficiado del mismo sistema que amenazaba esas existencias. El dinero que ganaron, la fábrica que operaron, todo se construyó sobre las políticas nazis. Se definió a sí misma como una persona que había hecho lo mínimo indispensable para conservar su humanidad, ni más ni menos. Esa humildad moral, esa negación a reclamar el manto del heroísmo mientras reconocía su complicidad, es quizás la rendición de cuentas más honesta que cualquiera de estas mujeres pudo ofrecer. No eran heroínas de novela, sino testigos que eligieron, a veces, actuar. Eran beneficiarias de un mal gigantesco que lograron rescatar pequeños fragmentos de bondad de la catástrofe. Eran seres humanos navegando situaciones imposibles con un coraje imperfecto, como un faro titilante en medio de una tormenta. Su legado no es la inspiración de un cuento de hadas, sino la complejidad de la vida misma. Un recordatorio punzante de que, incluso los sistemas más perversos, albergan personas que conservan la capacidad de la misericordia. Que la complicidad y la resistencia pueden coexistir en una misma persona, a veces en el mismo instante. Que la elección moral nunca es tan sencilla como deseamos que sea, sino un laberinto de decisiones y consecuencias. Las mujeres que se atrevieron a desafiar el sistema no eran superhéroes, eran personas corrientes que se encontraron en situaciones extraordinarias y tomaron decisiones que desafiaron todo incentivo, toda presión, todo cálculo racional de interés propio. Actuaron no porque fuera seguro, sino porque era necesario. No porque fueran a ser recompensadas, sino porque no podrían vivir consigo mismas si no lo hacían. Esa es la verdadera definición de coraje moral. No la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. No la certeza del éxito, sino el compromiso de intentarlo, sin importar el resultado. La pregunta que estas mujeres nos obligan a confrontar es íntima e inmediata. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras nacido en esa época, en ese lugar, casada con un hombre que participaba en un genocidio? ¿Qué elección habrías tomado? Es fácil creer que seríamos héroes, imaginar que seríamos resistentes, saboteadores, protectores de los inocentes. Pero la cómoda certeza de la retrospectiva nos ciega a la realidad del miedo paralizante, a la presión asfixiante de la conformidad, a las consecuencias muy reales y a menudo letales del desafío. Al cerrar este capítulo de una historia velada, debemos reconocer su carácter incompleto. La historia completa de la resistencia dentro de las familias de las SS jamás se conocerá. Demasiados documentos fueron destruidos. Demasiados testigos murieron sin hablar. Demasiados secretos fueron llevados a la tumba. Pero lo que sí sabemos exige reconocimiento. Nos obliga a complejizar nuestra comprensión de la complicidad y la resistencia, a ver más allá de las categorías simplistas de bien y mal. Nos insta a reconocer la posibilidad de la acción moral incluso dentro de sistemas inmorales. Las esposas de las SS que salvaron vidas no fueron ni heroínas ni villanas. Fueron seres humanos que existieron en ese vasto terreno intermedio donde la mayoría de nosotros transita.
Tomaron decisiones, algunas valientes, otras cobardes, algunas imposibles de catalogar. Soportaron la culpa y el coraje en igual medida. Se beneficiaron de la atrocidad mientras se resistían a ella. Vivieron contradicciones que apenas podemos comprender. Su historia no busca absolver, sino iluminar. Demostrar que incluso en el capítulo más oscuro de la historia, la capacidad para la misericordia persistió, que la maquinaria del genocidio requería participación humana, pero los humanos conservaron la capacidad de arrojar arena en sus engranajes, que la resistencia adoptó muchas formas, algunas de ellas ocultas en los lugares más inesperados. Detrás de las elegantes rejas de las villas de las SS, bajo la superficie de una lealtad aparente, unas pocas mujeres eligieron la humanidad sobre el horror. Arriesgaron todo para salvar vidas que sus maridos habían jurado destruir. Traicionaron sus matrimonios para honrar su conciencia. Violaron todos los juramentos excepto el que más importaba, la obligación humana fundamental de reconocer la humanidad en los demás. La mayoría de ellas no recibió reconocimiento alguno, y muchas ni siquiera lo desearon. Actuaron no por el juicio de la historia, sino por su propio sentido de lo que significaba ser humano en una época inhumana. Las decenas de casos documentados de esposas de las SS que salvaron vidas son solo la punta del iceberg. Los historiadores sospechan que hubo muchas más, un número incalculable de mujeres cuyas acciones nunca fueron registradas, cuyas decisiones no dejaron un rastro de papel, cuyo coraje permanece invisible para la historia. ¿Cuántas órdenes de deportación fueron retrasadas por un formulario extraviado? ¿Cuántos niños escaparon porque una lista fue transcrita de forma incorrecta? ¿Cuántas advertencias se susurraron? ¿Cuántos documentos se falsificaron? ¿Cuántas pequeñas misericordias fueron extendidas por mujeres cuyos nombres nunca conoceremos? Las recordamos ahora, no como figuras de bronce, sino como recordatorios vivientes. Recordatorios de que la elección moral existe incluso cuando parece imposible, de que la acción individual importa, incluso cuando parece insignificante. De que el coraje para resistir puede emerger de los lugares más insospechados, en las personas más inverosímiles. Sus nombres se han perdido en su mayoría, sus rostros han sido olvidados, pero sus acciones resuenan a través de las décadas, prueba de que incluso en la hora más oscura del mal, algunas luces se negaron a ser extinguidas. Estuvieron al lado de monstruos, y eligieron, cuando pudieron, ser humanas. Esa elección, repetida en pequeños actos de desafío y misericordia, salvó cientos de vidas, quizá más. Nunca sabremos el recuento total, pero sabemos esto. Demostraron que la complicidad no es inevitable, que ser testigo crea una obligación, que el coraje puede existir incluso en el corazón de la colaboración. Si has llegado hasta aquí, confrontando estas verdades incómodas y ambigüedades morales, entonces comprendes que la historia no es un simple cuento de buenos contra malos. Es un estudio de los infinitos tonos de gris que definen la naturaleza humana. No olvides hacer clic en el botón de Super Gracias y suscríbete para seguir explorando estos rincones ocultos del pasado, donde el coraje vistió rostros inesperados y la resistencia tomó formas que nadie anticipó. Al final, quizás ese sea el único heroísmo que realmente importa. La elección de la compasión sobre la crueldad, la misericordia sobre el asesinato, la humanidad sobre el odio.